Hola lindas, bendiciones. Continuamos con nuestro capítulo 4. Los peligros del materialismo. El alma es algo espiritual. Las riquezas son la extracción terrenal. ¿Y cómo pueden estas colmar una sustancia espiritual? El hombre tiene sed del mundo, pero por desgracia este no llega a colmar sus expectativas. No puede colmar el vacío y el anhelo de su alma. Thomas Watson. El tipo de hombre con más probabilidad de hacerse muy rico es el que tiene menos probabilidad de disfrutarlo. Max Gunther. El hombre más pobre que conozco es el que solo tiene dinero. John Rockefeller. Rodeada de acaudalados miembros de la alta sociedad, una hermosa joven sentada en una cena en un barco de lujo, para su sorpresa, un millonario sentado cerca de ella le pasó una nota preguntándole: ¿te acostarías conmigo esta noche por $10,000? Sonrojada la mujer se detuvo un momento y luego contestó sí. Unos minutos después, los dos abandonaron la fiesta. Cuando se quedaron solos, el hombre preguntó a la mujer: ¿te acostarías conmigo por $10? Indignada ella replicó: ¿qué clase de mujer te crees que soy? Con toda naturalidad él le respondió: ya hemos determinado qué clase de mujer eres, ahora solo tratemos de encontrar tu precio. Idolatría y adulterio. Satanás parte del supuesto de que cada persona tiene un precio. A menudo, por desgracia, tiene razón. Muchas personas están dispuestas a entregarse a sí mismas y a sus principios a cualquier Dios que les proporcione el mayor beneficio a plazo corto. El Antiguo Testamento describe a Israel como una novia que se ha convertido en prostituta. Abandona a su legítimo esposo, Dios, y se vende al mejor postor. Los profetas desarrollan esta metáfora hasta extremos vergonzosos. Isaías 57:3-9, Jeremías 3:1-10, Ezequiel 16:1-48. Las nauseabundas descripciones del descarrío de Israel simplifican el dolor y el horror que Dios tiene ante el adulterio espiritual y de su pueblo, que van tras otros dioses. El Nuevo Testamento nos dice que la avaricia es idolatría. Colosenses 3:5. Idolatría es adorar y servir a cualquier cosa que no sea el único Dios verdadero. Todo lo material que tenemos, incluso el dinero, es una herramienta o un ídolo. No lo utilizamos como una herramienta para los fines previstos por Dios, entonces se convierte en un ídolo. Para la Iglesia, la esposa de Cristo, la idolatría es lo mismo que el adulterio, una traición libertina a un esposo que nos ama lo suficiente como para morir por nosotros. Herbert Slorber aborda la naturaleza idólatra del materialismo. La expresión común que describe tal sistema de valores como la búsqueda del dólar todopoderoso está sólidamente basada en el reconocimiento de que la exaltación de las posesiones al nivel de intimidad en el fin de una búsqueda religiosa que busca y atribuye un significado último. Todas las idolatrías encuentran el sentido último en el aspecto de la creación y no en el creador. Y como todas las idolatrías encuentran salida en patologías destructivas que destrozan vidas humanas. La Escritura habla de esa patología destructiva, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Primera de Timoteo 6:9-10. Observa la naturaleza autodestructiva del amor al dinero. Es una vida de automutilación en la que nos perforamos repetidamente con una pena tras otra. El bien que buscamos nos destruye. Cargamos a nuestros ídolos con expectativas que no pueden cumplir. La felicidad que intentamos arrancar solo puede encontrarse en otra parte.
Jesús dijo que los ricos están en desventaja espiritual, Mateo 19, 23, 24. El problema, por supuesto, no es que Dios no ame a los ricos. El problema es que los ricos no aman a Dios. Sencillamente tienen demasiadas otras cosas que amar. ¿Quién necesita a Dios, pensamos, cuando lo tenemos todo? Por eso Jesús no dijo, ustedes no deberían servir a Dios y a las riquezas, sino ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6, 24. ¿Por qué? Por la misma razón que una mujer no puede tener dos maridos. Cuando mantenemos una relación amorosa con el mundo, cometemos adulterio espiritual. Colocamos a Dios en el papel del marido sospechoso. Nos ama y anhela nuestro regreso, pero no nos permitirá entrar en sus aposentos íntimos cuando nos prostituimos con otro. Dios no será un marido a medias, no le consolará que lo llamemos Salvador cuando nos negamos a seguirlo como Señor. El materialismo consiste en las dos cosas que Dios más odia, la idolatría y el adulterio. La magnitud del aborrecimiento de Dios por el materialismo aflora en el acto final previo al retorno de Cristo, la destrucción del sistema de este mundo, amante del dinero, llamado Babilonia la Grande. Se dice que esta Babilonia, los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Una voz del cielo suplica al pueblo de Dios, una voz que hoy haríamos bien en escuchar. Salgan de ella, pueblo mío, para que no se participe de sus pecados y para que no reciban de sus plagas, porque los pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Páguenle en tal como ella ha pagado y devuélvanle el doble por sus obras, en la copa que ella ha preparado. Preparen el doble para ella, cuando ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente. Apocalipsis 18, 4, 7. Para los que estamos vivos en el 2001, las imágenes del World Trade Center, ese altísimo símbolo de nuestra prosperidad financiera, derrumbándose, están grabadas para siempre en nuestra memoria. Por terrible que fuera la tragedia, el derrumbamiento fue un recordatorio de la verdad de que un día Dios, en su justicia, derribará todos los centros de logro y prosperidad humana que no se humillen ante Él. Cuando caiga la Babilonia financiera, los mercaderes que obtuvieron su riqueza de esta filosofía materialista corrupta dirán: ¡ay, ay! La gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata y adornada de oro, piedras preciosas, en una hora ha sido arrastrada tanta riqueza. Apocalipsis 18, 16, 17. Podríamos esperar que todo el cielo se lamentara por esta devastación, pero de hecho todo el cielo se alegrará por la destrucción de la fortaleza del materialismo. Regocíjate sobre ella, cielo, y también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio contra ella por ustedes. Apocalipsis 18, 20. Dios acabará rompiendo la fortaleza del materialismo, pero también debemos procurar que se rompa ahora. Estaba previsto que predicara sobre la ofrenda en mi iglesia. Me abrumaba la sensación de que muchas personas no estarían preparadas para escuchar el mensaje debido al dominio de Mamón sobre sus vidas. Tenía previsto empezar una serie la semana siguiente de Pascua, cuando más de 100 personas habían venido a Cristo en nuestro servicio. Durante uno de los servicios de Pascua, Nancy y yo habíamos formado parte de un grupo de oración en una salita apartada de la parte delantera del auditorio. Experimentamos el poder de Dios a través de la oración. Aprendimos cómo en las oraciones de aquella mañana afectaba drásticamente a lo que sucedía en los corazones de las personas. Una semana después no podía imaginarme levantarme a predicar sin saber que habría gente orando en aquella pequeña habitación. Un amigo reclutó a 55 personas para orar, repartidas entre los 6 servicios que yo predicaría. ¿Por qué la oración es tan importante aquel fin de semana como el anterior cuando se predicó del Evangelio? Porque hay una batalla por la propiedad y el señorío de nuestras vidas que es tan intensa como la batalla por la salvación. La gracia que nos salva es también la gracia que nos santifica y nos da poder.
El poder de Dios no solo lo necesitan los incrédulos para convertirse, lo necesitan los creyentes para ser obedientes y gozosos. La gracia que nos ha liberado de la esclavitud del pecado es desesperadamente necesaria para liberarnos de nuestra esclavitud del materialismo. Lo que verdaderamente anhelamos. No podremos liberarnos del materialismo ni de ninguna otra idolatría hasta que podamos responder con precisión a estas preguntas. ¿Qué es lo que verdaderamente anhelamos? ¿Cuál es el deseo y la necesidad más profunda de nuestro corazón? Las Escrituras nos dan respuesta clara. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios viviente. Salmo 42, 1, 2. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Salmo 33, 1. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Salmos 36, 7, 9. Prueben y vean que el Señor es bueno. Salmo 34, 8. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Mateo 5, 6. Jesús, puesto en pie, exclamó en voz alta: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Juan 7:37. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 21:6. El espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye dice: ven, y el que tiene sed, venga, y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Apocalipsis 22:17. El Catecismo Menor de Westminster de 1647 declara: el propósito fundamental del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Dios nos llama a encontrar nuestra alegría primordial en Él. Cuando intentamos encontrar nuestra alegría primordial en cualquier otra cosa o persona, cometemos idolatría. La idolatría no es solo error, sino que siempre fracasa sencillamente. No funciona. Nada ni nadie, salvo Dios, puede soportar el peso de nuestra adoración ni proporcionarnos una alegría duradera. San Agustín reflexionó sobre su anterior vida de inmoralidad y materialismo y oró: qué dulce fue para mí liberarme de una vez de aquellas alegrías infructuosas que antes temía perder. Tú las alejaste de mí, tú que eres el gozo verdadero y soberano. Tú las alejaste de mí y ocupaste su lugar, tú que eres más dulce que todo placer. ¿Cómo el materialismo nos lleva a la ruina? ¿Qué nos hace realmente el materialismo? El resto de este capítulo ofrece 10 respuestas a esa pregunta. 1. ¿El materialismo impide o destruye nuestra vida espiritual? Jesús reprendió a los cristianos de la Odisea porque aunque eran materialmente ricos, eran desesperadamente pobres en las cosas de Dios. Apocalipsis 3, 17 y 18. El materialismo nos ciega ante nuestra propia pobreza espiritual. El puritano Richard Baxter afirmó: cuando los hombres prosperan en el mundo, sus mentes se enaltecen con sus bienes y apenas pueden creer que están tan enfermos mientras se sienten tan bien. En sus confesiones, Agustín describe: nos has hecho para ti, oh Dios, y el corazón del hombre está inquieto hasta que encuentre su descanso en ti. En la misma línea, el filósofo Blaise Pascal hizo la siguiente observación: hubo una vez en el hombre una verdadera felicidad de la que ahora solo le queda la huella y el rastro vacío, que en vano intenta llenar con todo lo que lo rodea, buscando en las cosas ausentes la ayuda que no obtiene en las cosas presentes. Pero todo esto es inadecuado porque el abismo infinito solo puede ser llenado por un objeto infinito e inmutable, es decir, solo Dios. El materialismo es un intento infructuoso de encontrar sentido fuera de Dios. Cuando intentamos encontrar la realización suprema en una persona distinta de Cristo o un lugar distinto del cielo, nos convertimos en idólatras. Según las Escrituras, el materialismo no solo es malo, es trágico y patético.
¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque estos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por la que no aprovecha. Espántesen, oh cielo, por esto, y tiemblen, queden en extremo asolados, declara el Señor. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me ha abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Jeremías 2:11-13. Imagina personas que se mueren de sed y cavan frenéticamente cisternas que no pueden contener agua. En sus últimos intentos desesperados por saciar su sed, enloquecidos por el sol abrasador, se meten arena en la boca, ahogándose y teniendo arcadas mientras los alcanza la muerte. Imagina que mientras tanto a tiro de piedra hay un manantial de agua fresca, pura y viviente. Ese es el cuadro que Dios pinta a través del profeta Jeremías. Todo intento de encontrar vida en alguien o en algo que no sea Dios es vano. El materialismo es un callejón sin salida. No solo es erróneo, sino totalmente autodestructivo. 2. El materialismo nos ciega a las maldiciones de la riqueza. John Steiber escribió una carta a Adlai Stevenson que se publicó en la edición del 28 de enero de 1960 de Washington Post. Sobre una especie extraña, decía Steiber, podemos soportar cualquier cosa que Dios y la naturaleza puedan arrojarnos, salvo la abundancia. Si quiera destruir a una nación, le daría demasiado y la tendría de rodillas, miserable y codiciosa y enferma. Durante los días de la cortina de hierro, un pastor rumano perseguido nos dijo a un grupo de nosotros: según mi experiencia, el 95% de los creyentes que se enfrentan a la prueba de la persecución la supera, mientras que el 95% que se enfrenta a la prueba de la prosperidad no la supera. A esto se refería Thomas Carlyle cuando dijo: la adversidad es a veces dura para un hombre, pero por un hombre que soporta la prosperidad hay 100 que soportan la adversidad. Ezequiel dice: con su sabiduría y su entendimiento has adquirido riqueza para ti y has adquirido oro y plata para tus tesoros. Con tu gran sabiduría, con tu comercio has aumentado tus riquezas y se ha enaltecido tu corazón a causa de tus riquezas. Ezequiel 28, 4, 7. Cometemos orgullo o envanecimiento, el pecado del diablo. Primera de Timoteo 3:6. Cuando empezamos a atribuirnos habilidades, oportunidades y bendiciones providenciales que en realidad son dones de Dios, infundados o inmerecidos. Dios lo expresó así: cuando comían sus platos se saciaron y al estar saciados se ensoberbeció su corazón, por tanto se olvidaron de mí. Oseas 13:6. Una de las grandes ironías de la vida es el cambio que se produce cuando una persona pobre y humilde que caminaba con Dios es recompensada con prosperidad. A menudo la atención de la persona se aleja gradualmente del Señor. A menos que se corrija, el creyente acabará transformándose en una persona rica y orgullosa que caerá bajo el juicio de Dios. Algunos se preguntan por qué Dios sigue bendiciendo con riqueza a algunas de las naciones occidentales que se han apartado de su herencia piadosa. Quizás la bendición ya no sea una verdadera bendición, sino una maldición disfrazada. La mayor bendición sería la que nos llevara a seguir a Dios de todo corazón, y nuestro enredo con la riqueza ciertamente no lo está consiguiendo. En medio de la prosperidad, el reto para los creyentes es manejar la riqueza de modo que actúe como una bendición y no como una maldición. Las Escrituras sugieren que la posesión de riquezas es casi siempre un lastre espiritual. Marcos 10, 23, 25. Si Jesús hablaba en serio cuando dijo lo difícil que es para un rico entrar en el reino de Dios, y si formar parte del reino de los cielos es la mayor bendición que puede recibir una persona, ¿cómo podemos imaginar que tener riqueza sea siempre una bendición de Dios? ¿Bendecía Dios al rico insensato? ¿Al rico que descuidó a Lázaro? ¿A los reyes ricos y malvados de Israel? ¿A Babilonia o a Siria? ¿Está bendiciendo realmente a los ricos gobernantes de las naciones modernas que saquean sus tesoros nacionales mientras su pueblo vive en la miseria?
Tras el éxodo de Egipto, Dios envió codornices como amorosa provisión para los hijos de Israel. Pero después de que refunfuñaban y se quejaban de sus circunstancias, dijo que volvería a enviar codornices hasta que les salgan por las narices y sean aborrecibles. Números 11, 18, 20. La prosperidad material puede empezar como una bendición de Dios, pero cuando la tratamos como un sustituto de Dios, se convierte en una maldición. Dadas las lecciones de las Escrituras y de la historia, si Dios fuera a maldecir a alguien, ¿qué medio más eficaz podría utilizar que amontonar riqueza? Tremendo. 3. El materialismo nos trae infelicidad y ansiedad. Muchas vidas son una cadena interminable de si tan solo materialistas. Si tan solo me aumentara el sueldo, si tan solo pudiera conseguir un trabajo mejor pagado, si tan solo pudiera comprar un coche nuevo, si tan solo pudiera conseguir ese barco, esa casa de campo, ese vestido, ese rifle, ese juguete, entonces sería feliz. He aquí otra versión del mismo tema. Si tan solo tuviera más dinero, daría más. Por desgracia, los que dan poco cuando tienen poco casi nunca aumentan su porcentaje de ofrenda cuando se vuelven ricos. En El León, la Bruja y el Armario, C.S. Lewis habla del joven Edmund que probó las delicias turcas de la bruja y sacrificó su integridad para conseguir más, solo para descubrir que cuando más se atiborraba de ellas, más enfermo y menos satisfecho se sentía. Del mismo modo, el cebo de la riqueza esconde el anzuelo de la adicción y la esclavitud. ¿A quién deseamos parecernos? ¿Realmente queremos ser como los ricos que hemos observado? La cadena de familias rotas y vidas destrozadas entre los ricos debería decirnos algo. Consideremos la lamentable vida de Howard Hughes, que con todo su dinero y poder se volvió miserable y enloquecido. Mira los testimonios de otros 5 hombres ricos. John D. Rockefeller. He ganado muchos millones, pero me han traído John D. Rockefeller. He ganado muchos millones, pero no me han traído felicidad. W.H. Vanderbilt. El cuidado de $200 millones es suficiente para matar a cualquiera. No hay placer en ello. John Jacob Astor. Soy el hombre más miserable de la tierra. Henry Ford. Era más feliz cuando hacía el trabajo de un mecánico. Andrew Carnegie. Los millonarios rara vez sonríen. El doctor Aaron Beck realizó un estudio de 10 años sobre pacientes hospitalizados con intenciones suicidas. Publicó los resultados en el Journal de Psiquiatría. Uno de los 15 principales factores de riesgo que contribuyen a un estado de ánimo suicida se enumeran simplemente como recursos económicos. El escueto comentario del médico fue el siguiente: el riesgo aumenta con los recursos. El riesgo de los recursos económicos queda bien ilustrado por los suicidios y las crisis emocionales que suelen producirse durante las caídas significativas del mercado de valores. También se demuestran los niveles epidémicos de hipertensión arterial entre los profesionales exitosos de hoy en día. Una vez hice un test diseñado para predecir la esperanza de vida de una persona salvo accidentes. Se basaba en probabilidades estadísticas e incluía instrucciones para sumar determinada cantidad de años si hacía ejercicio regularmente, restar tantos años si fumaba, etc. Una afirmación era especialmente llamativa: resta 2 años a tu vida si tus ingresos familiares superan los $50,000 al año. Tremendo. O sea, en este test que hizo este autor, estas personas que elaboraron el test ponen esta pregunta, este ítem a seguir: resta 2 años a tu vida si tus ingresos familiares superan los $50,000 al año. O sea que es un desgaste. Continuamos. El materialismo es la madre de la ansiedad. No es de extrañar que el discurso de Cristo sobre los tesoros terrenales y celestiales vaya seguido inmediatamente de sus advertencias de no preocuparse por las cosas materiales.
Mateo 6, 25, 34. La gente acumula tesoro en la tierra en vez de en el cielo, no solo por avaricia y egoísmo, sino también por miedo e inseguridad. Sin embargo, poner nuestra esperanza en los tesoros terrenales no hace más que multiplicar la ansiedad. ¿Por qué? Porque los tesoros terrenales son sumamente temporales e inciertos. La esperanza de una persona con inversiones primarias en el mercado de valores subirán y bajarán con el mercado. Aquel cuyo mayor riquezas estén depositadas en el banco serán destruidos cuando los bancos quiebren, al igual que el agricultor cuyo mayor activo está en las cosechas cuando éstas fracasen o cuando caiga el mercado de materias primas. En cambio, aquel cuya esperanza está en Dios quedará devastado si solo Dios fracasa, y nunca lo hace. Poner nuestro corazón en las riquezas terrenales no solo priva a Dios de gloria y los demás de ayuda y a nosotros mismos de recompensa, sino que también nos destina a una inseguridad perpetua. El materialismo no tiene ventaja. Pablo dijo a los ricos que no pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, el cual nos da con abundancia. 1 Timoteo 6:17. Salomón hizo una profunda observación cuando señaló: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero la hartura del rico no le permite dormir. Eclesiastés 5:12. Cuanto más tenemos que preocuparnos. 4. El materialismo acaba con la inutilidad final. El libro de Eclesiastés es la más poderosa denuncia del materialismo jamás escrita. Salomón relata sus intentos de encontrar sentido en el placer, la risa, el alcohol, la locura, los proyectos de construcción y la búsqueda de intereses personales, así como la acumulación de esclavos, oro, plata, cantantes y un enorme harem para satisfacer sus deseos sexuales. Eclesiastés 2:1-11. Alcanzó al máximo éxito material y fama intencional viviendo según esta filosofía, y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer. Eclesiastés 2:10. Cuanto más tenía Salomón, más tentado estaba a gratificarse. Su indulgencia lo llevó al pecado y su pecado lo trajo a la miseria. Lo que sigue son las afirmaciones de Salomón en Eclesiastés 5, 10, 15. Las paráfrasis en cursillas después de cada afirmación son mías. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Cuanto más tienes, más quieres. El que ama la sabiduría no se saciará de ganancias. Cuanto más tienes, menos satisfecho estás. Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que lo consumen. Cuanto más tienes, más personas, incluidas el gobierno, te persiguen por ello. Así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños si no verlos con sus propios ojos? Cuanto más tienes, más te das cuenta de que eso no suple tus verdaderas necesidades. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero la hartura del rico no le permite dormir. Cuanto más tienes, más aumentan tus preocupaciones. Hay un grave mal que he visto bajo el sol: las riquezas guardadas por su dueño para su mal. Cuanto más tienes, más puede dañarte al aferrarte a ello. Cuanto más tienes para perder. Como salió del vientre de su madre desnuda, así volverá, yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano. Cuanto más tienes, más dejarás atrás. Después de sus años como el hombre más rico del mundo, Salomón declaró: consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había desempeñado, y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Eclesiastés 2:11. Cuanto más tenía Salomón, más sin sentido se volvía su vida. La mayoría de la gente persigue sus espejismos con dinero, pero se quedan sin dinero antes de quedarse sin espejismos. Así que siguen creyendo la mentira de que si tan solo tuviera más dinero sería feliz. Pero Salomón lo tenía todo, tenía más dinero del que podía gastar, persiguió todos los espejismos, se quedó sin espejismos antes de quedarse sin dinero. O sea, una persona que tiene mucho dinero en últimas se lo va a gastar en sí mismo.
en sí mismo y se va a dar a todos los placeres. Ese es el riesgo cuando tiene mucho dinero sin un buen propósito. Eso es lo que vamos a estar estudiando. Pero el autor en ese momento quiere que nosotros abracemos estas verdades. Entonces, abraza estas verdades, porque también está la otra parte, o también está la pregunta, entonces, ¿qué hago si el Señor me bendice? ¿O cómo manejo mi dinero? ¿Vivo al día? ¿No busco tener un poco más? Todas esas preguntas ya las estaríamos contestando más adelante. Considera su declaración: quien ama el dinero jamás tiene suficiente. Quien ama las riquezas nunca recibe bastante. Eclesiastés 5:10. Las palabras jamás, nunca y nunca son enfáticas. No hay excepciones. Hay un corolario tácito en esta afirmación. Para sentirse satisfecho, debes cambiar tu actitud hacia la riqueza. El dinero en sí mismo nunca es la respuesta. Lo que necesitamos es una perspectiva radicalmente distinta del dinero y una auténtica oportunidad de hacer algo con él que haga que nuestras vidas tengan sentido en lugar de carecer de él. Como veremos en el capítulo 7, eso es exactamente lo que nos ofrece Jesús. 5. El materialismo oscurece muchas de las mejores cosas de la vida, que son gratuitas, incluido el don de la salvación. Algunas de las mayores bendiciones de la vida están tan al alcance de los pobres como de los ricos, y a menudo son mucho más apreciadas por los pobres, cuyas vidas están menos atestadas y distraídas por la riqueza material. La mayor bendición que Dios ofrece está disponible para todos. Todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Isaías 55:1. La misma invitación se repite en el último capítulo de la Biblia: el que tiene sed venga, y el que desee que tome gratuitamente del agua de la vida. Apocalipsis 22:17. La única cosa que merece la pena no puede comprarse con dinero. El Hijo de Dios compró nuestra salvación y la entrega gratuitamente a todos los que la buscan. El dinero no puede comprar la salvación, ni puede comprar el rescate del juicio. De nada sirve las riquezas el día de la ira. Proverbios 11:4. Como dijo Tertuliano en el año 200 después de Cristo, nada de lo que es de Dios se puede obtener con dinero. John Piper nos ayuda a vislumbrar la ironía final del materialismo. Imagínate 269 personas que entran en la eternidad en un accidente aéreo sobre el mar de Japón. Antes del accidente hay un político famoso, hay un ejecutivo millonario, un don Juan con su compañera más reciente y un joven misionero que vuelve de visitar a sus abuelos. Tras el accidente se presentan ante Dios totalmente despojados de tarjetas de crédito, talonario de cheques, línea de crédito, ropa costosa, libros sobre cómo triunfar y reservas en hoteles de lujo. Aquí está el político, ejecutivo, el don Juan y el joven misionero. Todos en el mismo nivel, sin nada, absolutamente nada en sus manos, poseyendo solo lo que traían en su corazón. Qué absurdo y trágico se verá ese día el amante del dinero, como un hombre que se pasa la vida coleccionando billetes de tren y al fin está tan agobiado por la colección que pierde el último tren. 6. El materialismo engendra independencia y autosuficiencia que son mortales para la fe. ¿Por qué tener fe en Dios cuando tienes fe en ti mismo? ¿Por qué confiar en Dios cuando no tienes ningún problema? ¿Por qué orar cuando lo tienes todo bajo control? ¿Por qué pedir el pan de cada día si eres el dueño de la panadería? La autosuficiencia es la gran enemiga de la fe y de la oración, que son el latido de la vida cristiana. Nos enorgullecemos de nuestra independencia económica, pero ¿dónde estaríamos sin Dios, que nos regale cada aliento? La propia expresión independencia económica puede ser una blasfemia. Alexander McLaren escribe sobre el cuidado providencial de Dios en términos que pueden resultarnos inquietantes a aquellos que nos enorgullecemos de nuestra independencia. Somos llevados hasta el borde mismo antes de que Él extienda su mano para ayudarnos. Es mejor para nosotros que seamos llevados a la desesperación
que digamos mi pie resbala y entonces justo cuando nuestros dedos sienten el hielo llega la ayuda y su misericordia nos sostiene. En el último momento, nunca antes, nunca hasta que hayamos descubierto cuánto lo necesitábamos. En el último momento, nunca antes, nunca hasta que hayamos descubierto cuánto lo necesitábamos y nunca demasiado tarde llega el ayudador. Si queremos que nuestras necesidades sean suplidas, nuestra debilidad fortalecida y que la sabiduría disipe nuestra perplejidad, debemos estar donde se almacena toda la provisión. Si un hombre elige sentarse fuera de la tienda de provisiones, puede morir de hambre en su umbral. Si una mujer no va al banco, sus bolsillos permanecerán vacíos, aunque haya bóvedas repletas a las que tenga derecho. Si no ascendemos al monte del Señor y permanecemos en su lugar santo por simple fe, la más amplia provisión de Dios no será nada para nosotros y estaremos vacíos en medio de la opulencia. ¿Qué es lo que nos aleja de estas bóvedas repletas y de la fe sencilla, necesaria para acceder a ellas? La prosperidad o la ilusión de prosperidad. La riqueza nos aísla de nuestra necesidad. Más exactamente nos aísla de discernir la verdadera profundidad de nuestra necesidad. 7. El materialismo conduce al orgullo y al elitismo. La Biblia está llena de referencias que demuestran que nuestra tendencia a la prosperidad es creer que merecemos el mérito de lo que tenemos y volvernos orgullosos e ingratos. Deuteronomio 6, 1, 15, 31, 20, 32, 15, 18, Segunda de Crónicas 26, 6, 16, Salmos 49, 5, 6, 52, 7, Proverbios 30, 8, 9, Oseas 13, 4, 6. Pablo pregunta a los cristianos orgullosos de Corintio, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Primera de Corintios 7, 4. Pablo le dice a Timoteo, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros. Primera de Timoteo 6, 17. Al fin y al cabo, Dios es quien nos ha dado nuestro intelecto, Daniel 2:21, nuestras habilidades, Romanos 12:6, y nuestra capacidad de ganar dinero, Deuteronomio 8:18. Una de las manifestaciones más desagradables del orgullo es el elitismo, una ilusión de superioridad sobre los demás que ostenta una clase privilegiada. El elitismo está en el corazón del racismo, el nacionalismo y el confesionalismo. A veces es la fuerza motriz de clubes privados, restaurantes, hoteles, escuelas, fraternidades, hermandades, ciertas iglesias e innumerables afiliaciones. Mientras esperamos en la consulta de un médico, hojeé una hermosa publicación que se describía a sí mismo. Mientras esperaba en la consulta de un médico, hojeé una hermosa publicación que se describía a sí misma como una revista como ninguna otra, destinada a un grupo selecto de suscriptores. Luego decía, para mantener la alta calidad de nuestra revista debemos limitar su tirada. No podemos aceptar más de 100,000 suscriptores. ¿Por qué aceptar más suscriptores disminuiría la calidad de la revista, ya que los siguientes 1,000 ejemplares se imprimirían y enviarían exactamente igual que los primeros? La idea, por supuesto, es el elitismo, un atractivo snob. Yo soy uno de los privilegiados que recibe esta revista y tú no, ahí tienes. Jesús vino a morir por todas las personas de todos los niveles sociales y económicos. Pablo recordó a los orgullosos corintios que la iglesia está formada por la escoria de este mundo. Primera de Corintios 1, 26, 31. El elitismo eleva nuestro ego, haciéndonos creer que de algún modo somos más dignos que los demás. Pocas cosas repugnan más al Señor que el desprecio del rico hacia el pobre. Job 12, 5. Sin embargo, nuestros clubes, círculos sociales, a veces incluso nuestras iglesias fomentan esta misma actitud. 8. El materialismo fomenta la injusticia y la explotación. El dinero es poder.
El poder no es intrínsecamente malo, por supuesto, pero es intrínsecamente peligroso. Solo Dios es todopoderoso y solo nuestro Dios todopoderoso puede permitírselo. Entre los seres humanos pecadores, una cadena interminable de déspotas ha dado la razón al viejo adagio: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Santiago condena a los ricos, dando prácticamente por sentado que todo el que es rico practica la injusticia con los pobres y como consecuencia caerá bajo el juicio de Dios. Esto es muy cierto. Santiago deja muy mal a los ricos y es increíble. Los profetas del Antiguo Testamento se pronunciaron tan constantemente contra la opresión de los pobres por parte de los ricos que dejaron la clara impresión de que un rico justo es algo inusual. Isaías 10, 1, 3, Jeremías 5, 27, 28, 15, 13, Oseas 12, 8, Amós 5, 11 y 24, Miqueas 6, 12. El hombre rico suele ser materialista. El hombre materialista siempre será injusto. Cuanto más rico sea el hombre, mayor será su oportunidad de cometer injusticias. Por supuesto, el hombre rico no es intrínsecamente más pecador que el pobre, sencillamente tiene más medios y oportunidades para subvencionar e imponer sus pecados a los demás. En Filipos, a Pablo se le permitió predicar el evangelio abiertamente hasta que expulsó de una sufrida esclava a un demonio que predecía el futuro, que daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Hechos 16, 16. La muchacha fue liberada de una carga horrible, pero sus dueños no se preocuparon por ella. Habían perdido su fuente de ingresos, pero cuando prendieron a Pablo y a Silas y los arrestaron hasta la plaza ante las autoridades. Hechos 16, 19. Antes de denunciar esta injusticia con pretensiones de superioridad moral, no debemos olvidar que hace poco tiempo la esclavitud era una práctica habitual en los Estados Unidos y que tanto en el norte como en el sur había gente que se beneficiaba de ella. Pero no hace falta retroceder 150 años para encontrar ejemplos notorios de explotación. Pensemos en el negocio actual del aborto con ánimo de lucro, que es lucrativo para el abortista y ventajoso económicamente para los padres que no desean interrumpir sus carreras, poner en peligro los pagos de su casa y su coche o disipar sus ingresos para cuidar de un hijo. Es un hecho trágico que muchos abortos sean provocados por parejas casadas por motivos puramente económicos. Una joven pareja de nuestra iglesia estuvo a punto de matar a su hijo antes de que naciera porque necesitaban los ingresos de ambos para pagar la casa. En aras de tener una hermosa casa familiar, estuvieron a punto de matar a un miembro de la familia. Consideremos también las industrias del alcohol, las drogas, la pornografía, la prostitución, el periodismo sensual y hasta cierto punto la televisión y el cine, ninguna de las cuales dudan en explotar a seres humanos para obtener beneficios económicos. Aunque creo en la legitimidad de una defensa militar fuerte, ciertas empresas se benefician inmensamente de la producción de armas. Algunas de estas empresas acogen las guerras en cualquier parte del mundo para obtener beneficios y están dispuestas a producir y vender armas indiscriminadamente a costa de vidas humanas. Tal vez los ejemplos más evidentes de la explotación de las personas para obtener beneficios económicos en Estados Unidos sean las empresas tabacaleras. Llevan 50 años defendiendo su industria multimillonaria ante la evidencia incontrovertible de que millones de personas padecen terribles enfermedades y mueren a causa del tabaco. La tenacidad con la que la industria tabacalera contrata a grupos de presión y propagandistas para hacer malabarismos y explicar la investigación y las estadísticas y defender lo indefendible a costa de un sufrimiento humano incalculable es un claro sacrificio de los principios morales en el altar del todopoderoso dólar. Que los dirigentes de estas industrias vayan o no vayan a la iglesia y diezmen o no es irrelevante. Encarnan claramente el materialismo con su elevación del beneficio financiero por encima del bienestar humano. Eso es lo que hoy en día estamos viendo. Se vende cualquier cosa, no importa si le hace daño o no a la gente y al planeta. Bueno, eso también tiene su raíz en el hecho de cómo hoy en día las personas se ven a sí mismas, la antropología humana. Cómo ven a los demás.
si ya no se ven como una criatura hecha a la imagen de Dios y que merece ser guardada la vida, protegida la vida, pues estos son los resultados. Esas pequeñas ideas que introducen a la sociedad terminan siendo un problema para toda la sociedad. 9. El materialismo fomenta la inmoralidad y el deterioro. 9. El materialismo fomenta la inmoralidad y el deterioro de la familia. Las motivaciones que tienen que ver con el dinero y el sexo representan el 99% de los delitos cometidos en Estados Unidos, pero los que tienen el dinero como objeto superan a los delitos sexuales. Las motivaciones que tienen que ver con el dinero o el sexo representan el 99% de los delitos cometidos en Estados Unidos, pero los que tienen el dinero como objeto superan a los delitos sexuales en una proporción de 4-1. El materialismo subyace en la inmensa mayoría de las actividades ilegales, pero la mayoría de las formas de materialismo son perfectamente legales y muchas gozan del más alto estatus, suscitando admiración y envidia. En Deuteronomio 17, 14, 20 se advierte específicamente a los futuros reyes de Israel que no acumulen caballos, poder, esposas, placer y oro, posesiones. ¿Por qué? Porque estos se convertirán entonces en el centro de gravedad del rey. En cambio, se les ordena que inauguraran su reinado escribiendo con su propia mano, sin delegar la tarea a un escriba, todas las palabras de la ley, familiarizándose íntimamente con ella. Deberían colocarse bajo la ley sin privilegios especiales de rango. Debían ser tan siervos de la ley como el ciudadano más pobre y humilde. El rey Salomón violó todas estas advertencias y él y su país pagaron el precio. La mayor tentación de líderes, ya sea empresariales, políticos o espirituales, es creerse una excepción a la regla, que tienen derecho a ciertos privilegios. Los que gozan de prosperidad, poder y privilegios siempre suelen entregarse a la inmoralidad sexual. Salomón había visto el mal ejemplo de su padre, el próspero rey David. Mimado por conseguir todo lo que quería, no se privó de una posesión más, la mujer de otro hombre. Segunda de Samuel 11. Durante años los estudios han demostrado que tanto entre los hombres como entre las mujeres, la incidencia de la infidelidad conyugal aumenta cuando el ingreso aumenta. De hecho, de los hombres cuyos ingresos no superan por mucho el salario mínimo del 31% mantienen relaciones adúlteras, pero de los que tienen el triple de estos ingresos, el número de los que cometen adulterio aumenta hasta el 70%. La cuestión no son los ingresos en sí, sino el estilo de vida que sustentan. Un cristiano puede ganar $1 millón al año, dar generosamente, vivir modestamente y evitar gran parte de la tentación añadida a la inmoralidad. Lo que importa no es cuánto ganamos, es cuánto conservamos. Esta es la clave, linda. Esta es la clave de todo lo que vamos a estar aprendiendo. A la luz de tales estadísticas, no debería sorprendernos la frecuencia de la inmoralidad entre los cristianos, incluidos los líderes cristianos que viven en la riqueza. A fin y al cabo, no es probable que quienes satisfacen sus apetitos materiales frenen sus apetitos sexuales. Un vistazo a las personas que ocupan nuestra atención a través de los medios de comunicación nos dice algo de la conexión entre el materialismo y la inmoralidad sexual. Se puede determinar mucho sobre los ideales y el bienestar futuro de una nación por el carácter de sus modelos. ¿Quiénes son las personas más admiradas en Estados Unidos? ¿Líderes espirituales, líderes civiles, reformadores sociales, altruistas? Difícilmente. Los héroes y los ídolos de Estados Unidos son actores, actrices, miembros de la alta sociedad y propietarios de yates, artistas y estrellas de rock. Con un vaso de vino y un porro en la mano. Con un vaso de vino o un porro en la mano y la pareja ajena en la otra, brincan, se contonean, maldicen y se abren camino hasta el corazón de los estadounidenses. Nuestro homenaje a estas celebridades nos dice tanto de nosotros y de nuestro probable destino como de ellas. Una repercusión del adulterio suele ser el divorcio, y las consecuencias del divorcio en la vida de los hijos son inestimables.
Incluso cuando el adulterio no desemboca en divorcio, destruye el tejido del matrimonio e impide que el hogar sea un santuario moral frente a la corrupción del mundo. Cualquier cosa que contribuya o a aumentar la inmoralidad, como hace claramente el materialismo, contribuye directamente a la desintegración de la familia y el deterioro de la sociedad. John Piper vuelve a dar en el blanco cuando señala la vacuidad del materialismo y la inmoralidad que fomenta. ¿Quién crees que tiene la alegría más profunda y satisfactoria de la vida? El hombre que paga $140 por una suite en el piso 40 del centro y pasa la noche en el salón lleno de humo y a media luz impresionando a mujeres extrañas con cócteles de $10, o el hombre que elige el Motel 6 junto a un solar vacío de girasoles y pasa la noche contemplando la puesta del sol y escribiendo una carta de amor a su esposa. El mismo principio que relaciona la riqueza con la inmoralidad sexual la relaciona con casi cualquier tentación. A un deportista famoso le preguntaron por qué había recurrido a las drogas. Su respuesta fue sencilla: porque tenía poco dinero que no sabía qué hacer. Porque tenía tanto dinero que no sabía qué hacer con él. Su dinero, aunque no era pecaminoso en sí, le proporcionaba una mayor tentación y oportunidad de pecar. 10. El materialismo nos distrae de nuestro propósito central. John Wesley se quejaba de que muy pocos predicaban contra el pecado de amar el dinero, algo que él creía que obstaculizaba el avivamiento. Wesley observó que en los viejos tiempos del metodismo la gente era pobre. Sin embargo, observó que muchos metodistas se habían vuelto 20, 30 o incluso 100 veces más ricos de lo que eran al principio. Con este aumento de riqueza había llegado una disminución de la piedad. Le parecía que cuanto más dinero tenía el metodista, menos amaba al Señor. Cuando Jesús describió los distintos tipos de personas que responden al Evangelio, dijo que una parte de las semillas cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Mateo 13:7. Más adelante les explicó a los discípulos: y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se queda sin fruto. Mateo 13:22. Observe la clara relación entre la riqueza y la preocupación. Mi esposa y yo vivimos en la misma casa desde hace 25 años. Durante los primeros 9 años tuvimos una alfombra fea, vieja y naranja. Nos daba igual lo que pasara con ella. Al final se desgastó hasta el suelo, así que la cambiamos. El primer día tuvimos la alfombra nueva. Hubo un accidente que se le hizo un agujero. Cualquier día anterior a ese no nos habría importado, pero ahora nuestra energía emocional se volcó en el reproche y la ansiedad por la alfombra. Se necesita tiempo para preocuparse por las cosas y ese tiempo debe proceder de otra parte. El tiempo que podríamos dedicar a cultivar la intimidad con Dios, el tiempo en su palabra, en la oración, el tiempo con la familia, el tiempo visitando a los necesitados, el tiempo con personas que necesitan a Cristo. Cada objeto que añado a mis posesiones es una cosa más en la cual pensar, sobre la cual hablar y que debo limpiar, reparar, exponer, reorganizar y sustituir cuando se estropea. No puedo comprar un televisor sin más. Tengo que conectar una antena o, lo que es más probable, abonarme a un servicio de cable. Entonces pienso en pagar para acceder a las películas. Después consigo altavoces con sonido envolvente y un sillón reclinable para poder verlo cómodamente. Para entonces mi vecino se ha comprado un televisor de pantalla más grande, así que me toca a mí actualizarme. Todo esto cuesta dinero y también requiere inmensa cantidad de tiempo, energía y atención. No son solo los malos programas de televisión los que interfieren en la voluntad de Dios para mi vida, aunque solo pudiera encontrar buenos programas para ver, el tiempo que dedico a mi televisión, sus accesorios, significa menos tiempo para comunicarme con mi familia, leer su palabra, orar, abrir nuestras casas o ministrar a los necesitados. Adquirir una posesión también puede empujarme a definir mis prioridades y hacer que no esté disponible para el ministerio. Si compro un barco, el problema no es solo el dinero. Ahora debo justificar mi compra utilizando el barco, lo que puede significar ausentarme con frecuencia de la iglesia los fines de semana, dejándome sin disponibilidad para dar una clase de escuela dominical, trabajar en la guardería, dirigir un grupo pequeño o rellenar el espacio en blanco. Solo digo
Como dijo Jesús, las preocupaciones y las riquezas pueden ahogarme haciéndome infructuoso. Supongamos que compro una vivienda para alquilar. Primero hay que hacer un gran pago inicial y luego los pagos que siguen y siguen. Y facturas que pagar, impuestos siempre suben y suben, reparaciones que hay que hacer. La sangría económica es considerable, pero la sangría de mi energía mental y mi tiempo pueden ser aún mayor. Está la modestia de encontrar a los inquilinos adecuados, la ansiedad de que puedan maltratar la casa, la preocupación cuando se retrasen en los pagos, la inquietud por el posible vandalismo y los daños causados con el tiempo, la compulsión de pasar en coche para asegurarme que todo esté bien. Luego cada algunos años tengo que entrar, limpiar la casa y volver a empezar a buscar inquilinos. Y cuando oigo que hay una autovía que puede pasar y reducir el valor de mi propiedad, de repente estoy haciendo circular peticiones y asistiendo a reuniones para persuadir al ayuntamiento de que la construya cerca de la propiedad de otra persona. Todo esto, además de las interminables preocupaciones relacionadas con la casa en la que ya vivo. Desde luego, no estoy sugiriendo que esté mal que los cristianos posean propiedades de alquiler. La cuestión es si yo poseo la propiedad o ella me posee a mí. En el aeropuerto, John McClellan vio a un conocido que parecía preocupado. ¿Qué te pasa?, preguntó John. El hombre suspiró. Pensaba que por fin iba a tener un fin de semana para mí, pero ahora tengo que ir a supervisar las reparaciones de mi casa en Florida. Abatido, se sentó a esperar para despegar en su avión privado. He aquí un hombre con todo lo que necesita y con unos recursos con los que la mayoría de la gente solo sueña, pero que ni siquiera puede disfrutar de su fin de semana porque está esclavizado por sus posesiones. Lo que es cierto de una propiedad de alquiler o una segunda vivienda es cierto de todo lo que poseemos. En mayor o menor medida, lo que señalo es que la ley de la vida, la tiranía de las cosas. La cuestión central no son las cosas en sí, sino el agotamiento de los recursos de tiempo, energía, entusiasmo y dinero que de otro modo podría haberse invertido en el reino de Dios. Lo que es cierto de una propiedad de alquiler o de una segunda vivienda es cierto de todo lo que poseemos, en mayor o menor medida. Lo que señalo es una ley de la vida, la tiranía de las cosas. La cuestión central no son las cosas en sí, sino el agotamiento de los recursos de tiempo, energía, entusiasmo y dinero, que de otro modo podrían haberse invertido en el reino de Dios. La pregunta clave no es, ¿debe un cristiano poseer esto o aquello?, sino, ¿quiere Dios que posea esto o aquello a la luz del agotamiento de mis recursos que eso crearía? ¿Poseer esta cosa nueva me impedirá hacer cosas que Dios quiere que haga? Los beneficios para el reino de Dios superan a los inconvenientes que siempre conlleva la prosperidad. Este compromiso de mis recursos, los recursos de Dios, contribuirán a restarán valor a mi devoción y servicio al Señor. La respuesta a estas preguntas puede ser distinta para cada creyente, pero en todos los casos deben plantearse las preguntas antes de tomar las decisiones. Como el que gira los platos en el circo, que corre frenético de un plato a otro, girando rápidamente cada uno antes de que puedan caer y estrellarse. Muchos de nosotros centramos nuestras vidas en torno a posesiones, preocupaciones y actividades que exigen nuestra atención constante y por tanto desvían la atención de lo que Dios nos ha llamado a hacer y ser. Pablo le dijo a Timoteo, el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Segunda de Timoteo 2:4. Fíjate que Pablo no dijo que las preocupaciones civiles sean erróneas, sino que distraen. El creyente vive para complacer a su comandante. Reconoce que la implicación en las cosas periféricas está destinada a agotar recursos que deben dedicarse por completo a la causa principal, la batalla espiritual por el reino de Dios. Si uno quiere ser un verdadero soldado y no solo presentarse a un ejército ocasional los fines de semana, es importante evitar no solo los enredos del pecado, sino también los enredos en cosas legítimas, que dan lugar a la preocupación por lo periférico. Todo lo acumulado es una cosa más que potencialmente puede apartarnos de la atención a Dios.
En la parábola del gran banquete, Jesús describe las invitaciones que recibieron 3 hombres, Lucas 14, 16, 24. Los 3 declinaron. Uno dijo que tenía que ir a ver su terreno recién comprado. Otro acababa de casarse y no tenía tiempo. El tercero acababa de comprar 5 yuntas de bueyes y estaba ansioso por probarlos. El amo se enfadó por esas excusas y ordenó a sus siervos: salgan enseguida a las calles y callejones de la ciudad y traigan acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Hablando de los que habían sido invitados originalmente, que estaban preocupados con otras cosas, Jesús dijo: les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probarán mi cena. Lucas 14, 24. No había nada de malo en lo que hacían ninguno de estos 3 hombres. No se alejaron del banquete porque estuvieran robando o cometiendo adulterio. Se alejaron porque tenían preocupaciones más alucinantes: un nuevo campo, una nueva esposa, un nuevo rebaño. Pero independientemente de sus razones, buenas o malas, el resultado final era el mismo. Estaban tan preocupados por sus nuevos tesoros que dijeron no al dador del banquete y se perdieron del banquete. Significativamente, los que carecían de recursos materiales pudieron aceptar la invitación. Esta es una parábola que lo deja uno pensando mucho y de verdad encierra todo lo que el autor está diciendo en este capítulo. ¿Por qué razones aparentemente buenas, legítimas y convincentes le estaría diciendo no a Dios? ¿Tus posesiones y otras preocupaciones alucinantes te hacen perderte del banquete? ¿En qué te beneficiarías y cómo avanzaría el reino de Dios si te desprendieras de estas posesiones? Tras encontrar un gran yacimiento de oro, 2 mineros de la fiebre del oro de Klondike estaban tan entusiasmados por desenterrar más y más oro cada día que se olvidaron de almacenar provisiones para el invierno. Entonces llegó la primera ventisca. Casi congelado, uno de los mineros garabateó una nota explicando su insensatez. Luego se tumbó a morir, pues había entrado en razón demasiado tarde. Meses después, un grupo de buscadores descubrió la nota y los cuerpos congelados de los mineros encima de una enorme pila de oro. Obsesionados con su tesoro, estos hombres no habían tenido en cuenta que el buen tiempo no duraría y que se acercaba el invierno. Hipnotizados por su riqueza, no se prepararon para el futuro inminente. El oro que parecía una bendición resultó ser una maldición mortal. Deslumbrados por la riqueza y la perspectiva de tener más, los materialistas viven una vida en la tierra como si esto fuera todo lo que hay. No se preocupan por la larga vida que les espera. Un día, antes de lo esperado, los materialistas descubrirán que están equivocados. Descubrirán la verdad de que toda riqueza del mundo no puede hacer nada por ellos. Si no hacen ese descubrimiento antes de que muera, será demasiado tarde para volver atrás y cambiar su forma de vivir. Lindas, hasta aquí el capítulo 4. Después seguiremos con nuestro capítulo 5, el materialismo en la iglesia. Este sí es tremendo. Yo creo que Dios es bueno al permitirnos descubrir esta clase de contenido muy bíblico, como está muy organizado. Entonces nos permite ver el pensamiento de Dios en la Biblia, ya escrito en la Biblia para nosotros respecto a esto. Y qué bueno que lo podamos abrazar. Compártelo. De verdad hay otras personas que necesitan escuchar este audiolibro, que necesitan entender esto. Todos, porque es algo que todos estamos expuestos a caer. No podemos decir que es aquí y allá. Realmente puede ser una gran tentación para nosotros. Tenemos que aprender esto. Ya hemos aprendido, lindas, que el trabajo es desde nuestro corazón. Cuando hablamos acerca de las prioridades, sabemos que no es en sí cuánto tiempo le dedico a tal y tal cosa, sino que desde mi corazón yo entienda que es lo más importante. Es exactamente lo que estamos haciendo con este libro, entendiendo, antes de ir a lo práctico en cuanto al dinero y el manejo del dinero, hay que entrar en lo profundo de nuestro corazón y entender qué es lo realmente más importante. Les agradezco, lindas, por estar muy pendientes de este audiolibro.